Estamos en comunicación telefónica con Martín Cortés. Él es encargado de Fontana Neumáticos, aquí de la sucursal de acá de Posadas. Martín, un placer saludarte. Bienvenido. Belu te habla. Hola Belu, buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo anda usted? Andan? Me gusta porque la nota con vos puede venir de dos maneras cuando de salir a la ruta se trata. La primera tiene que ver con los cuidados que hay que tener en el auto. Y la segunda, Sí. que con cuáles son los mejores temas ruteros, ¿no? Las canciones. Ahí Vos va. nos asesorás de ¿Qué los dos música lados. escuchamos? Claro. ¿Qué música escuchamos? Viste que hay temas que vos Bueno. decís, este es para viajar, este es para la ruta. Pero eso lo vamos a dejar para después. Vamos a hablar ahora Dale, no hay problema. de todos los requisitos técnicos por ahí que tenemos que tener en cuenta para salir a la ruta, para tener la mayor seguridad, de garantizar la seguridad de nuestro vehículo para uno y para la familia, ¿no? Claro. Yo lo que siempre le digo a los clientes cuando se acercan al local diciendo necesitamos cambiar las cubiertas porque tenemos que viajar, siempre el hincapié que hacemos es la seguridad, ¿no es cierto? Sí. Del que maneja y de toda la familia que va arriba del auto, ¿no es cierto? Y tengamos en cuenta que el único contacto que tiene nuestro vehículo con el suelo son los neumáticos. Sí. Entonces, fíjate vos la importancia que tiene tener un buen neumático, tener buenos neumáticos, mejor dicho, porque Sí. son 4 los neumáticos. Entonces, a no escatimar, ¿viste? Y a tomar las precauciones como decías vos. Lo más importante o lo que se recomienda, que es lo básico, es un control estricto de lo que sería el tren delantero y el tren trasero, ¿sí? Sí. Para esto existen los centros de servicio, como por ejemplo el nuestro de Fontana Neumáticos, que está aquí en Junín, casi Salta, y el nuevo que también tenemos en la avenida Cabo de Hornos, pero eso lo hablamos después. Sí. La alineación es muy importante, controlar la alineación, o sea que todas las partes mecánicas del tren delantero y del tren trasero estén perfectamente alineadas. ¿Por qué? Para que no se produzcan malos desgastes o desgastes irregulares en los neumáticos. Te podés imaginar, si vos pegás una cordoneada, por ejemplo, que a todos nos pasa, ¿no? Estamos estacionando y sin querer le pegamos un golpe fuerte a la rueda contra el cordón de la vereda. Sí. Ese golpe puede generar que se desalinee el vehículo, porque la rueda sufre un golpe fuerte. La lastima, entonces, digamos, sí. No, se sale de línea, o sea, el golpe hace que se corra, por ejemplo. Hablo mal y pronto para que todos lo puedan entender, ¿no es sí, cierto? mejor, sí. Entonces, un operario capacitado que ha hecho cursos, que hace capacitación y se actualiza constantemente a nivel tecnología, justamente es quien chequea, y en el caso de que hayan algunos grados de convergencia o de comba, se llaman las dos posibilidades de desalinearse las ruedas, de corregirlas, ¿no es cierto? Entonces, el auto tiene que estar perfectamente alineado antes de emprender un viaje. Bien. Después los balanceos, los clásicos, hagamos alineación y balanceo. Viste que uno, y lo dice como casi como el Padre Nuestro, alineación y balanceo, y por Claro. ahí o no la haces, o no tenés muy bien claro de qué se trata. Contanos, Tincho. Claro. Bueno, el balanceo es que justamente la rueda que se saca del auto, se la retira, se la coloca en una máquina y se la hace girar. Esta rueda, para que no tenga ningún tipo de oscilación, ¿no es cierto?, tiene que estar perfectamente balanceada, ¿no es cierto?, sobre su propio eje. Bien. Entonces, cuando gira, tiene que girar perfectamente. Por eso, en esta máquina se hace girar, tiene sensores, y lo que hace el operario es ir o agregando o quitando los plomos que se le van poniendo a la llanta para dejarla justamente teniendo en cuenta su eje vertical, bien balanceada para la derecha y para la izquierda. ¿Se entiende? Sí, bien, perfecto. Yo estoy tomando nota mientras hablas. Entonces la rueda gira balanceada. Esto tiene que ocurrir con las 4 ruedas. Por eso es importante que el auto esté perfectamente alineado y balanceado en las 4 ruedas. Perfecto. Exactamente. Martín, decime, decime, avanzá vos y yo después te pregunto.
No, lo que iba a decir, eso con respecto a las ruedas del vehículo, Sí. hablaba de un chequeo general del tren delantero y del tren trasero. Sí. Lo que hacen los operarios es controlar los frenos en ese momento, controlar la amortiguación, los amortiguadores, controlar las partes, los extremos, todas las partes mecánicas que constituyen el tren delantero y el tren trasero del vehículo. Bien. En el caso de que alguna parte esté complicada, yo siempre digo que los operarios son como el médico, ¿no? Sí. Uno va al médico a hacerse un chequeo y te dice, mira, acá estás con mucho triglicérido, con mucho colesterol, vamos a aflojar con la grasita, vamos a aflojar con esto, con aquello. Entonces, es un poco lo mismo, pero con el auto. Bien. Y el cambio de aceite y filtro, ¿no? Que ahí hay que tener en cuenta, seguramente la mayoría tiene el papelito clásico que te ponen en el taller, que te dejan anotadito con el kilometraje que hiciste el cambio de aceite y de filtro, ¿no? Es también importante renovar el aceite y los filtros para emprender un viaje largo. Martín, acá me quiero detener porque cada cuánto le tengo, por ejemplo, salgo de vacaciones mañana, ¿sí? O sea, yo siempre recomiendo que antes, así le hayas hecho el control hace 15 días, antes de salir a la ruta, para mí lo mejor es hacerle otra revisación. Por supuesto, sí. Pero digo, ¿cada cuánto en general se recomienda hacer alineación, balanceo, el cambio de aceite y filtro? Mirá, nosotros recomendamos, el clásico es cada 10.000 kilómetros, todo. Ahí, eso es como lo que Todo. te lo rige. Todo cada 10.000 kilómetros. Ahora, esto no es por una cuestión de que nosotros vendamos esta marca de cubierta, pero si la cubierta es Michelin, Sí. ¿sí? Si la cubierta es Michelin, a tener en cuenta esto, hay una diferencia con el resto de las otras marcas. La cubierta Michelin es como que por ahí aguanta un poquito más, ¿sí? Entonces, cuando la cubierta es Michelin, hacerlo cada 10.000. Si es otra marca de neumático, por ahí nosotros lo que recomendamos, nosotros por una cuestión de que lo hemos corroborado con los clientes aquí en el taller, es cada 7.000 alineación y balanceo. Y ahí te quedas re tranquilo. Y ahí te quedas tranquilo, viajás seguro de que un operario controló tu tren delantero y tu tren trasero, los neumáticos están en perfecto estado. Hablamos... Hay otra cosita también... Dale, sí, decime. No, hay otra cosita que suele ocurrir, y lo vemos mucho aquí en el negocio, aquí en el local, y es que hay gente que por ahí tiene dos neumáticos, por ejemplo, compras un auto usado, ¿sí? Y tenés dos cubiertas que están re bien, o sea, que están nuevas porque se ve que le pusieron nuevas, y las otras dos están re desgastadas. Entonces viene el cliente y dice, quiero cambiar pero solamente dos, que me parece perfecto, ¿no? Si tenés dos que están en perfecto estado y los chicos, los operarios, controlan y corroboran de que están en buen estado, sí, bárbaro, cambiamos dos neumáticos solamente. Acá viene la cuestión, la mayoría de la gente, y esto es histórico, cree que las mejores cubiertas, las nuevas, hay que ponerlas adelante, en el eje delantero, ¿sí? La mayoría, no, poneme adelante. Y claro, en realidad, por cuestiones de estadísticas de accidentes que hubieron y por recomendación de Michelin Argentina y Michelin a nivel internacional, nosotros estamos obligados a asesorar al cliente y a explicarle de que los mejores neumáticos hay que ponerlos en el eje trasero, no en el delantero. Y tiene una explicación. A ver. Hay varias explicaciones, pero vamos a las más importantes. La primera es, por estadísticas, y está comprobado a nivel físico, cuando si un neumático revienta, si un neumático trasero revienta, el efecto que se va a producir en el auto va a ser probablemente un vuelque, ¿sí? Puede llegar a volcar el auto por el efecto que va a causar a alta velocidad en una ruta, que revienta un neumático atrás, el vehículo puede llegar a descarrilar y hasta volcar. Ahora, si revienta en el eje delantero, es como que la punta del auto, la trompa, se achancha, ¿no? Y no va a producir ningún tipo de vuelque, ¿sí? Esa es una. O sea que como el daño es menor, si hablamos así, ¿no? Por decirte que estén las más desgastadas, las más viejitas, adelante. Y las nuevas atrás. Siempre las nuevas atrás, porque es mucho más peligroso si revienta atrás, ¿sí? Claro, sí. Entonces, clarísimo. Y la otra explicación también es, adelante tenemos el control en el volante, atrás no. Claro. Nosotros podemos, si el auto, por ejemplo, sentimos que el volante por instinto se nos va para la izquierda, lo vamos a enderezar automáticamente, ¿no es cierto? Con las manos. Sí. Ahora, atrás no tenemos el control, no sabemos qué pasa. Claro, ¿se entiende? Sí, entonces clarísimo. Siempre que vamos a poner dos neumáticos,
ponerlos los dos mejores, los dos nuevos en el eje trasero. Atrás, mirá, bueno, la verdad que no lo tenía este dato y creo que también desde el desconocimiento lo hubiese dicho que vayan adelante. Cuando hablamos de neumáticos es lo mismo que cubiertas, todos son sinónimos. Te hago una consulta, ¿tienen fecha de vencimiento los neumáticos? Tienen fecha de vencimiento. ¿Dónde Michelin están? Bueno, la fecha de vencimiento se encuentran en el borde del neumático. En el borde del neumático que se llama flanco, pero si yo les digo flanco no me van a entender, por eso les digo el borde, al costado, tenemos un montón de datos. Si nos acercamos de lejos es todo negro, no se ve nada. Claro. Pero si nos acercamos con relieve, tiene un montón de escrituras y de datos muy importantes. Ahí tenemos todo lo que tenemos que saber y lo que el fabricante también tiene que dejar como en historial, ¿no es cierto?, grabado con respecto a lo que tiene que ver con la fabricación y, como decías vos, otra de las cosas, el vencimiento, porque el vencimiento depende del año de fabricación. Hay unas siglas que son DOT, DOT, ¿sí? DOT, y ahí tienen 4 números. ¿Está? Sí. 4 números. Los 2 primeros números, ¿sí? Sí. Es la semana. O sea, si dice, por ejemplo, 22-17, el 22 es la semana 22 del año 2017. Ah, qué complicado. Hagan un sistema más práctico. Claro, el 22 es la semana del año que se hizo, digamos. Se divide en 2 dígitos, ¿sí? Sí. Los primeros 2 dígitos es la semana de fabricación del año que le sigue. O sea, está perfecto. Entonces va a aparecer 22-17, se hizo en la semana 22 del año 2017. Claro. Nos vamos a un calendario y vemos cuándo fue. Igual esa es la de... No es esa es la de fabricación. Eso es lo de fabricación. Y bueno, la garantía va por 10 años, que es lo que recomienda Michelin. No utilizar un neumático después de los 10 años de fabricación. Bien, o sea que eso es como la garantía, bueno, en este caso hablas de esta marca, a tener en cuenta Se podría decir que el vencimiento es justamente 10 años desde que se fabricó. Cuando hablamos de cubiertas de neumáticos, de los pelitos, ¿no? O del dibujo de las cubiertas, así también, más allá de ir a la fecha, nos damos cuenta si está en buenas condiciones o no. Sí, mirá, el neumático, viste que tiene como ranuras, ¿viste? Tiene como canaletas, vamos a decirlo. Sí. ¿Está? Bueno, esas canaletas están justamente diseñadas para que por ahí se acumule el agua, ¿no? Si vamos en un día lluvioso, tenemos que entender que en la cinta asfáltica, o sea, en la ruta, se va a formar una especie de película de agua, ¿no es cierto? Por supuesto, esta cantidad de agua, que puede ser menor o mayor, de acuerdo a la cantidad de agua que está lloviendo. Claro. El agua se va a acumular, a medida que va girando, que va rodando el vehículo, se va a acumular en esas ranuras, en esas canaletitas, vamos a decir. Así funciona. En esas canaletas, si pasamos el dedo por adentro y miramos también, vamos a notar que cada tanto tiene como un puentecito, como un puentecito que une, digamos, un lado con el otro de la cubierta, de la banda de rodamiento se llama. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Como que hay un puentecito. Está muy didáctico y me encanta, así que continúe así, doctor Neumáticos Cortés, que me encanta. Trato de hacerlo porque lo ideal es mostrarlo, pero como pero se está reentendiendo, así que metele tranqui. Yo cualquier cosa te repregunto. Dale. Hay como un puentecito. Ese puentecito se llama testigo. Y es justamente el que nos va a avisar cuándo tenemos que cambiar el neumático. ¿Sí? Porque ese puentecito, si el neumático es nuevo y pasamos la mano, vas a ver que está como en el fondo, porque todavía el surco es alto. Claro, no hay desgaste, claro. No hay desgaste. A medida que se va gastando, va llegando hasta el límite, digamos, del testigo. Perfecto. Cuando vemos que ya está muy cerca del testigo, y lo ideal es ya cambiar, reemplazar los neumáticos. Imagino que las condiciones de nuestro clima, acá me refiero al calor y el asfalto, la temperatura que toma, seguramente no es lo mismo que una cubierta, misma marca, misma cantidad de años de uso en Santa Cruz. Digo, influye Totalmente cierto. Ajá.
Ah, bueno, tener en cuenta. Por eso también la clásica pregunta del cliente, ¿cuánto me dura esta cubierta? Eso, viste que ustedes hablan en kilómetros, ¿hasta dónde llego? Claro. Sí. Claro, porque, porque vos sabés que tal cubierta me duró 3 años. Sí, bueno, pero tal cubierta también a un viajante le va a durar 3 meses. Claro, ¿no es cierto? Exacto. Porque entonces se calcula en realidad por kilometraje. Ah, bien. Ahora, no es lo mismo, como decías vos, en el sur, donde el clima es seco, donde el clima no tenemos este calor sofocante, el asfalto no toma la temperatura que toma aquí, que el peor enemigo del caucho es la temperatura, sin duda es el calor. Ajá. Así que no es lo mismo, por supuesto, no va a durar lo mismo una cubierta allá que acá, y tampoco dura lo mismo por ejemplo, en una ciudad o en un terreno donde tenemos una geografía plana, como acá en Misiones, claro, o en Brasil, que todo es subida, bajada, claro, curva contra curva, y constantemente el neumático está sufriendo una exigencia. Sí, clarísimo. La verdad que nos encanta saber, es realmente, bueno, hay que tenerlo en cuenta todo el año, pero en esta época donde mucha gente sale a la ruta y por ahí tuviste en cuenta un montón de cuidados para disfrutar de las vacaciones, y hay que prestarle mucha atención al auto. Me acerco a Fontana Neumáticos. ¿Cuánto tardan los muchachos en decirme, en hacer la alineación, el balanceo, el cambio de filtro, en controlar? ¿Cuánto me va a llevar? Aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media. Nada. Si es que no tenés que esperar turno, o sea, si es que no hay algún auto adelante, sí, antes que vos. Antes que el tuyo. Pero está bueno saber esto, es invertir tiempo en la seguridad y en la tranquilidad. Y mirá, es nuestra vida la que está en juego, así que no hay que escatimar. Y lo más importante también, que siempre le digo a los clientes, que tienen que tener en cuenta, porque uno, por ejemplo, viene, cambia los neumáticos y se vaya, se olvida, te digo, porque a mí me pasaba, yo antes claro, en mi época de jockey, imagínate que neumático lo único que tenía, la única similitud es que son redondos y negros como los discos, ¿viste? Claro, el lo más resto, parecido. Cero. Claro, sí, aprendiste mucho. Pero no tenía ni idea, hacía alineación y balanceo y me iba y chau, y ni siquiera controlaba la presión. Y había veces que me duraba muy poco el neumático, es cierto. Y uno de los factores más importantes a tener en cuenta, y que es el que puede destruir tu neumático, aunque no lo creas, es la baja presión de inflado. ¿Sí? Y por ejemplo, si tu auto lleva 32 libras, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuántas libras lleva mi auto? Me voy al manual de usuario, o al costado de la puerta, cuando abrís la puerta del conductor, sí, al costado, en la parte interna, tenés unas tablitas con un montón de valores. Ahí te dice en una calco, seguro, búsquenlo, ahí dice cuántas libras recomienda el fabricante de tu auto que hay que poner en tu vehículo. Y por algo la está recomendando, hacerle caso. Exactamente, hay que respetar lo que dice el fabricante y controlar, por lo menos cada 15, 20 días. ¿Por qué? Porque un neumático que lleva 32 libras y que está rodando en 25, no sentís la diferencia, no te das cuenta, claro, ni a la vista, y quizás ni tampoco arriba del auto, a nivel sensación. Entonces, ¿qué pasa? Vas a seguir rodando, capaz que probablemente se te baje más y estés meses, si no lo controlás, cada vez con menos libras, y eso va a hacer que el neumático se desgaste recontra irregular, y además que se hasta llegue a deformar el neumático. Entonces cuando llegas a hacer, en un momento pasa algo, o te das cuenta, o se rompe alguna parte, empiezan los ruiditos en el tren delantero, que pueden ser producto de esta deformidad del neumático. Bueno, ahí salta que el neumático está deformado, te lo van a decir, y vos vas a decir, pero sí, tiene recién 15.000 kilómetros, y sí, es porque no se controló las libras. Martín, la verdad, nos vino de 10 esta clase, no fue una charla, fue una clase magistral de qué tener en cuenta para salir a la ruta. Me parece que para eso también estamos, para brindarle un buen servicio a nuestros oyentes, y que están atentos obviamente a lo que está pasando, y lo que tenemos que tener en cuenta para salir a la ruta. Beso grande, nos vemos en Fontana Neumáticos, y será un placer escucharte prontito nuevamente. Bueno, Belu, el placer es mío siempre escucharte, sabes que te quiero un montón. Saludos a toda la gente
de Red Ciudadana, a todos los oyentes. Y bueno, felices vacaciones para todos aquellos que están por emprender viaje, a disfrutar a full y a cuidarse mucho. Junín casi Salta, ahí Fontana Neumáticos, sí, y después nos recomendás el tema rutero, las canciones ruteras. Dale, para la próxima. Beso grande, Martín. Beso grande, chao, chao. Red Ciudadana 96.1, radio para los que aman la radio.